La más sobresaliente es en cuanto a la ley de Moisés. Hay muchas iglesias que todavía dicen que tenemos que guardar los 10 mandamientos, que tenemos que guardar leyes dietéticas, que tienen que descansar el día de reposo, y las cosas no se interpretan bien cuando uno no está al día con las promesas que Dios ha dado. Cada pacto es una promesa, pero quiero enfatizarles, hermanos, que con cada pacto hay un nuevo ambiente. Las características y las demandas de uno no aplican muchas veces a otro. Pero las promesas que se dieron desde el principio no solo aplican, se multiplican hasta que llegue Cristo a formar su reino. Así es de que todo eso lo necesitamos saber y lo necesitamos poner en práctica, hermanos, para que le saquen más jugo a la palabra de Dios. Otro ejemplo, hermanos, a Adán y Eva, solo un mandato, pero lo demás, paraíso y todo lo que le daba la gana, ¿verdad? Puedes ir por acá, comer por allá, esto y esto y lo otro, todo es para ti, para tu beneficio. Solo un requisito de no comer de cierto árbol. Cuando llega a Noé, ya no existe ese árbol, ya no existe ese mandato. Con Noé entra el gobierno humano. El que derrama sangre, pues la sangre del hombre tiene que ser derramada. Porque no tuve ese mandato en la época anterior, y la gente se está matando entre sí, están haciendo toda clase de guerras, y la gran violencia, Dios se cansó de ello y dijo: de aquí en adelante tiene que haber gobierno que tomen la responsabilidad. Entonces, esos son otros mandamientos que aplican hasta hoy en día. Pero mayormente con Noé eran sus 3 hijos, que allí Dios dio bendición y maldición a cada uno de los 3, y nos dijo dónde iban a ir, dónde iban a multiplicarse y cómo iban a conquistar qué parte del mundo. Jafet, si recuerdan, iba a ser el gran guerrero, poderoso, así como su padre Nimrod, que era un animal aparentemente, porque en la historia no bíblica lo tienen a él de veras como un Hitler o peor, y formaron el gran reino de Babilonia. Ese mismo reino incluía los cananeos, los filisteos y todos los que están tratando de desparramar la maldad aquí en la tierra. Así es de que Dios le dice a través de Noé que Sem va a ser la línea de bendición, y es nuestra responsabilidad, hermanos, estudiarla, a ver si fue cierto, a ver si Dios cumplió con esa línea, a ver si cumplió con Jafet, y a ver si cumplió con Cam y su hijo Canaán. Y hemos visto, si ven los videos, que sí, así fue. La señal del pacto, hermanos, el arco iris. Jamás volveré a inundar la tierra, a matar a la gente inundando la tierra. La señal del jardín, hermanos. Tu mujer engendrará el gran conquistador. El diablo lo va a herir en el calcañar, pero tu hijo lo va a herir en la cabeza. ¿Qué quiere decir? Una es una lesión temporal, la otra es una lesión fatal. Una gran promesa, que lo que está pasando ahora, que el diablo fue más astuto que los dos, que el mundo va a cambiar, y seguramente entró la muerte, hermanos, por toda la humanidad.
¿Qué implica para nosotros todo eso? Pues hasta ahorita están muriendo. Hasta ahorita usted llora cuando se muere su mamá, su papá, peor su hijo. ¿Por qué llora? Es natural. Dios lo prometió. Porque no es sano, no es normal. Mi cuerpo puede vivir para siempre. ¿Por qué está muriendo? Tenemos que vivir con eso, hermanos. Dios lo ha designado, entonces ahí seguimos con eso. Pues por la línea de Sem, hermanos, llega Noé y llega Abraham. De Abraham se pasa Isaac, Jacob y las 12 tribus o los 12 hijos de Jacob que se vuelven en una nación grande. ¿Cómo sucedió eso? Pues Dios le prometió a Abraham otro pacto. Muchos de ustedes conocen ese, ¿verdad? Dejar tu tierra, dejar tu familia al lugar donde yo te mostraré y haré tu nombre grande, te multiplicaré en grandes naciones y tu simiente bendecirá el resto del mundo. Y el que te bendice será bendecido, el que te maldice será maldecido. El pacto de Abraham. La señal de Abraham, hermanos, la circuncisión. Las mujeres se salvaron. Pero, hermanos, allí cambia otra vez las cosas. Con cada cambio nosotros llamamos pactos, porque la economía sigue cambiando y uno tiene diferentes responsabilidades y tiene que cumplir con eso para caminar con Dios, para recibir las bendiciones. Entonces, cada lugar usted tiene que saber los reglamentos, hermanos, para vivir con Dios. El pacto con Abraham, hermanos, es una extensión de Génesis 3:15. La mujer engendrará un hijo, por ese linaje bendecirá todo el resto del mundo. Entonces ahí se está expandiendo. A Sem le dio tierra, vas a estar en toda la tierra de Canaán, porque mi ira contra Canaán se ha puesto de mal en peor. Era una gente bastante violenta y bastante inmoral. Y les digo de nuevo, hermanos, eso empezó desde Noé y la maldad se extendió. Desde allí, la Torre de Babel, rechazando el plan de Dios, nosotros tenemos una mejor manera para llegar al cielo. Y Dios les mostró misericordia, porque ¿cuántos años y años no van a gastar tratando de montar esa torre para llegar al cielo? Y cuando llegan a cierto nivel, ¡paras! Como los niños que jugábamos con esas daditos para construir para arriba, a ver quién puede más y más, y ¡paras! Y se perdieron 20 años de mi vida, o 100 años de mi vida. Entonces los desparramó, les dio otro lenguaje. Y ahí está en el inicio, hermanos, de las naciones. Por la misericordia de Dios, hermanos, cada nación hace lo que bien le parece, forma su constitución y luego el mundo observa a ver cómo les fue. Si esta nación pereció por esta razón o la otra razón y esta otra avanzó, pues quizás hacer lo que ellos hacen, ¿verdad? Y entre múltiples naciones hay más sabiduría. Las fronteras, hermanos, sirven para algo. Dios las creyó y es Dios el que las ha mantenido. Seguimos entonces después del pacto con Abraham al pacto con Noé, la ley. Dentro de ese pacto está el pacto de la tierra. Ahora, algunos nombran 7 pactos, unos 6 pactos, otros 8 pactos.
El número, la cantidad no es tan importante como los detalles, hermanos. Hay algo que va cambiando en el plan de Dios, que va modificándose en el plan de Dios. Si es así, entonces es un nuevo pacto. Y la razón, hermanos, la razón es que nosotros, para caminar con Dios, necesitamos ver de nuevo qué es lo que quiere Dios. Con Adán y Eva, solo no comer deseado. Con Moisés, 611 mandamientos. Primordialmente, los 10 mandamientos. Se volaron. Pero pacto de la tierra, que esa tierra iba a ser eterna, que ninguno tendría posesión de esa tierra, sino solo su pueblo judío. Lo platicamos ayer, hermanos. Ahí están los videos. Es muy importante ver la situación allí, porque de repente nos oponemos a Dios si no estamos cumpliendo lo que Él pide. Después del pacto de la tierra llega otro pacto, hermanos, que es aún un poquito más expandido. El pacto con David. ¿El rey David de qué tribu es, hermanos? ¿De qué tribu sería el rey David? De Judá, sí, hermano. Desde Génesis 48 y 49, Abraham decide bendecir a cada uno de sus 12 hijos, y los primeros 3 descalificados por violencia y por inmoralidad, entonces le cae a Judá. El centro de gobernación jamás se apartará de tus pies hasta que venga Siloé. La primera y única vez que sucede esa palabra, y tienen todas diferentes interpretaciones, pero hermanos, hasta que venga al que le pertenece, es lo que hemos salido con esa mejor interpretación. ¿A quién le pertenece? Al que va a conquistar el diablo desde Génesis, hermanos. ¿Cómo lo vamos a reconocer? Tiene el linaje de Sem, de Abraham, Isaac, Jacob, de Jacob a Judá, y de Judá a David, el rey de Dios aquí en la tierra, hermanos. Es una teocracia, que quiere decir, Él es el representante de Dios aquí en la tierra, legítimo y oficial. Es importante estudiar la vida de David, hermanos, porque allí necesitamos saber qué es lo que estaba haciendo Dios y qué nos estaba diciendo. Pero, hermanos, también vimos que Él era humano también. No era ninguno de los patriarcas, hermanos, angelitos. Todos eran igual que tú, igual que yo, viles pecadores. Quizás usted lo esconde muy bien en su corazón, ¿verdad? Ahí tiene sus pecados. Pero Dios los ve, y todos lo sabemos, hermanos. Y algún día todos lo vamos a saber, porque cada uno tiene que comparecer al tribunal de Cristo para que reciba todo lo que ha hecho mientras en la carne, sea bueno, sea malo, y ahí todas nuestras actividades serán no juzgadas, evaluadas para ver quién se va a sentar en la mesa con el Señor Jesucristo durante el milenio y el resto de la eternidad. Entonces ese es el pacto de David. Tierra, su simiente que reinará, y su trono para siempre. Aclaración del trono, hermanos. Si va a Jerusalén, ahí está la tumba de David, y encima de la tumba hay 19 coronas. David tuvo 17 descendientes. Y el último, hermanos, cuando llegó el último,
se lo llevaron los babilonios y el reino se pospuso. No se acabó, no falló las promesas de Dios, no. De las entrañas de este caso, Joaquín, el rey Joaquín, lo mencionan su vida en Jeremías y en Segunda de Crónicas. Cuando él muere, la línea ya no tiene rey, pero están bajo el yugo de otros. Pero llegamos a los profetas menores. Ageo, capítulo 2, el último versículo del escrito de Ageo. Ya regresaron de cautiverio. Los babilonios ya los permitieron volver. No los babilonios. Los babilonios fueron conquistados por el reino de Medo-Persia. Y el rey Ciro, a los menos 70 años, como prometió Daniel, como prometió Jeremías, regresan a su tierra. Después de una ausencia de 70 años, quizás con la nueva generación es poquito difícil creer que va a haber un futuro reino. El lugar queda en escombros. No hay ni una piedra sobre otra piedra. Y 50,000 fieles regresan por la sencilla razón. Cuando fueron a Babilonia, hicieron muy buena vida allí, y luego Medo-Persia los trató bastante bien y se hicieron bastante ricos. Pero Malaquías dice, el rey Mesías va a llegar a su templo. No hay templo. Si no hay templo, no va a llegar. Entonces se esforzaron para volver a la tierra prometida y empezar a construir la casa de Dios. Esdras, Nehemías, Esther, Ageo, el profeta. ¿Recuerdan cuando terminaron las bases del templo, hermanos? ¿Qué dijeron? Los ancianos dijeron una cosa y los nuevecitos novatos lo contrario. ¿Alguien recuerda, hermanos? Cuando vieron los jóvenes los cimientos que no habían visto mucho del templo, ¡qué belleza! ¡Mira este lugar! ¡Qué tan bonito! Dios nos ha bendecido, vamos a empezar de nuevo en el reino. Los ancianos que habían visto el templo Salomón, llorando a rodillas, Dios de veras nos ha castigado. No le hicimos caso, nos llevó en cautiverio y ahora aquí está el precio. El lugar más glorioso de la paz de la tierra, hermanos, donde se llenó la gloria cuando fue inaugurado. Quizás Dios no quiere que construyamos un templo, porque ¿cómo se le va a ocurrir al Mesías entrar a esta covachita? Josué, el sumo sacerdote, a través de Dios, les dice: ánimo, este templo será más glorioso que el de Salomón. ¿Cómo puede ser? Era una maravilla. Pues Herodes tomó la batuta y por 40 años construía el templo, y se veía tan bonito que los discípulos al Señor Jesucristo, mire hermano, mire rabia, ¿cómo le parece el templo? ¿Qué dice Cristo, hermanos? Ni una piedra sobre piedra quedará aquí. Entonces, ¿cómo era que estar más glorioso? La gloria de Dios inauguró el templo de Salomón.
el Dios de gloria entró al templo de Herodes. El Dios de gloria, mucho más glorioso que múltiples veces más que el de Salomón. Pero viene otra vez, hermanos, y va a venir a su templo otra vez. ¿Y cuál es nuestra reacción? Tiene que haber un templo. Y hay organizaciones judías que están, hermanos, trabajando y recaudando fondos para que eso se haga. Bueno, este es solamente el trasfondo para que tengamos un trasfondo de por qué el pueblo esperaba que Cristo viniera, hermanos, y que inauguraba la promesa que dijo, por ejemplo, bueno, en todos los profetas mayores lo dijo, lo prometió. Ya leemos Jeremías 31 en adelante, que dice: he aquí vienen días, dice Jehová. Recuerdan, están en esclavitud, están en cautiverio, los muros los tienen rodeados los babilonios y van a destruir el templo. Y con esa mala noticia, con esa tragedia, Dios les da aliento. Vienen días, dice el Señor, en las cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Jehová. ¿Cómo que nuevo pacto, hermanos? ¿Qué pacto hizo con ellos? El pacto de Moisés. Ahora un nuevo pacto. Eso tiene mucha implicación, que yo cuando evangelizo a judíos, hermanos, les digo: mira hermanito, un nuevo pacto, y no ha llegado según tú, entonces estás viviendo en el pasado. No te engañes. Y tenía que haber un nuevo pacto, porque ya no está el templo, ya no puedes sacrificar, tus pecados no se pueden perdonar, sigues en tus pecados. Entonces continúa: no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de su mano para sacarles de la tierra de Egipto, porque ellos, pongan atención, hermanos, invalidieron mi pacto. ¿Cómo? Aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente, escribiré en su corazón la ley, y yo seré a ellos por Dios, y ellos serán mi pueblo. La promesa que Dios dio en Éxodo: voy a sacarlos, dice, dile a Faraón, porque yo quiero un pueblo especial que vaya para mí, y yo los voy a proteger, yo los voy a encaminar en las cosas de Dios, y voy a poner mi tabernáculo en medio de ellos, y ya todos me van a conocer y vamos a tener dulce comunión con ellos. No se cumplió. Pero aquí de nuevo, la misma promesa. Y no es hasta Apocalipsis, ¿verdad, hermanos? El que está en el trono de todos los santos mártires, decapitados, torturados, hijos de Dios, cristianos, hermanos. Y Él extiende su tabernáculo sobre ellos, y Él será su Dios, y ellos serán su pueblo. Dios va a cumplir, hermanos. Dios va a cumplir todas sus promesas. La más maravillosa, que otra vez como en el jardín, hermanos, otra vez como el paraíso. Debe ser una expectativa gloriosa, hermanos, lo que esperamos en la historia. Pues bueno, su pacto en su corazón, pero ¿qué más, hermanos? Ezequiel 36, de 26 en adelante: os daré corazón nuevo. ¿Qué le pasa a su corazón, hermanos? Aquí no está condenando, ¿verdad, hermanos? El corazón tuyo sí funciona, pero necesitas uno mejor. Y pondré, aquí está la clave, hermanos, pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestro
quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. ¿Por qué no obedecemos a Dios, hermanos? Asunto de corazón. El corazón se vuelve rebelde cuando Dios nos pide hacer algo y no queremos. Está hablando su pueblo. Nosotros somos su pueblo, una aplicación directa. Un nuevo corazón los voy a poner en él. Se vuelve mejor, hermanos. Daré un corazón de carne. 27, y pondré dentro de vosotros, ¿qué? Mi espíritu. No el de nosotros, no el de cualquier otra persona, de Abraham, algún héroe de la fe. Su espíritu lo pondrá en nosotros, hermanos. Qué maravilla que Dios tenga la misericordia para ayudarnos de esa manera. Haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongas por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, la promesa de la tierra. Y vosotros me seréis por pueblo y yo os seré a vosotros por Dios. Jeremías, hermanos, 500 años antes de Cristo. La misma promesa de Éxodo y la misma, o mejor dicho, cumplimiento en el libro de Apocalipsis. Dios no se olvida y todo el propósito de Dios se está cumpliendo paso a paso. Y cada paso que se toma, hermanos, gran bendición para ti y para mí. Caminemos con Él, hermanos. Bueno, quizás alguien estaría preguntando, pero hermano, usted dice que es gentil, yo también soy gentil, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? Está hablando del pueblo de Dios. Buena pregunta, hermanos. Hermanos, Dios le hizo todas estas promesas al pueblo físico, material de los judíos. Las iglesias de la Reforma, al ver todo esto, lo reinterpretan y dicen, no, es para la iglesia se ha vuelto en Israel. La más grande mentira, hermanos, de que uno puede sacar de interpretación. Y prueba de ello, hermanos, 1948 se formó el Estado de Israel. Un desierto floreció. Los profetas profetizaron que iban a hablar de nuevo el idioma de hebreo. Ya se había muerto. Ahí está el idioma de hebreo. Y todos los enemigos, desde la Torre de Babel hasta hoy, los iban a rodear. 17 naciones todo a su alrededor contra el pueblo de Dios. Ay, pero no son salvos. No, este es solo el primer paso. Dios preparó tus caminos de tal manera que tú llegaste a los pies de Cristo. Era decisión personal, es decisión tuya, pero Dios sabía que si arreglas las circunstancias de tu familia, de tu trabajo, de tu vida personal, vas a llegar al punto, o por las buenas o por las malas, de decir, Señor, te necesito. Eso ya estaba en la mente de Dios desde antes del fundamento del tiempo. Así es de que su pueblo, hermanos, igual, ya lo leímos todo el Antiguo Testamento, está en la mente de Dios y nada fallará de lo que Dios va a hacer con su pueblo. Pues el apóstol Pablo habla de la fe de Abraham y la multitud de naciones que iba a tener. Y él dice, ¿saben que la fe de Abraham era el único requisito en aquel entonces? Se llama el requisito de promesa y era solamente por gracia. Abraham creyó a Dios y se lo contó por justicia. Y desde allí Abraham era hijo de Dios.
y circuncidó a toda su gente para que ellos también entraran a la familia de Dios, y eso se ha hecho a través de todos los siglos, hermanos, hasta hoy en día. Pero cuando terminó Juan el Bautista en su muerte, ahí terminó el antiguo pacto. Ahora se necesitaba la fe en Cristo para entrar al reino, entrar a las promesas. Pablo nos dice en Gálatas 3, sabed por tanto que los que son de fe, hablando a nosotros los gentiles, hermanos, estos son hijos de Abraham. Nos está declarando hijos de Abraham con todas las promesas. Y la Escritura, previniendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, nosotros, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las familias, todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Entramos, hermanos, nos colamos ahí detrás de Abraham para recibir todas las bendiciones que Dios le ha prometido a su pueblo. Y mientras, hermanos, hay muchos a nuestro alrededor que dicen: no, pero ¿qué de los 10 mandamientos? Pues, hermanos, para ser más sincero, Cristo repite 9 de los 10. No matarás, no hurtarás, no toma la mujer de tu vecino. Pero falta de explicar uno solo, hermanos, de mencionarlo en ninguna parte. ¿Cuál sería? Guardar el día de reposo. El Nuevo Testamento no tiene el requisito del día de reposo, porque todos los días son días para adorar, alabar a Dios, aislar un poco de tiempo para llegar ante su altar y proclamar: Señor, hoy voy a vivir por ti. Fortaléceme con tu Santo Espíritu. Hermanos, el Santo Espíritu. Cristo ya se va a ir. Estaba con sus discípulos en el primer capítulo de Hechos, y su pueblo no se ha olvidado de las promesas, hermanos. Señor, ahora establecerás el reino prometido. Todavía ahí está el sueño, ahí está el conocimiento, y Él dice: los tiempos no son para que tú sepas, pero recibiréis poder cuando haya llegado el Espíritu Santo, y me seréis mis testigos en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Espérense aquí, todavía no están equipados. El próximo capítulo de Hechos 2, hermanos. 50 días de la Pascua es la fiesta de Pentecostés. Él celebró la Pascua muriendo como el Cordero de Dios. Y luego anduvo con su gente 40 días, y luego se toma los 3 días de celebración de la Pascua. ¿Cuántos días para Pentecostés, hermanos? 7. 40 más 3, y estaban todos en diligencia, hermanos, todos orando, ayunando, en dulce comunión juntos, y cae la promesa, hermanos, cae la promesa. Y desde ese tiempo, hermanos, todo aquel que cree por fe recibe esa promesa. Porque es que seguimos pecando tanto, hermanos. ¿No se ha preguntado eso? Tenemos mucho más que los del antiguo. Su ley en nuestro corazón, el espíritu de poder, de milagros, y todavía nos desviamos, hermanos. Triste. Por eso existe la iglesia, hermanos. Por eso existe la dulce comunión. ¿Cuál es la señal del pacto, hermanos? En el nuevo pacto: bautismo.
Yo me bautizo bajo el pastor Efraín, porque yo estoy diciendo, esta es mi familia, no la de allá, no la de acá, esta es mi familia. Y el bautismo es un testimonio, un reconocimiento público que muestra el deseo de su corazón. Tiene que ser público, hermanos. Pero, hermanos, el bautismo del Espíritu sucede al momento de que uno cree en Cristo como Salvador. Ese es el bautismo del Espíritu, y el que no tiene el Espíritu de Dios, dice Pablo, que no es de Él. Entonces, todo aquel que cree recibe el Espíritu. Ahora, la llenura del Espíritu, lo aprendemos también en Hechos, hermanos, es cuando usted camina con Dios, se dobla la rodilla y le pide a Dios: Señor, gana este pueblo para ti, úsame para tu gloria con este pueblo. Y Dios lo llena de poder, lo llena de toda clase de motivación, y de repente sale otra iglesia, hermanos. Ora usted a Dios, se le llena su corazón y toda su familia se salva. La maravilla del Espíritu de Dios, hermanos, está presente en nosotros. Solo un texto para que vean. Pablo en 2 Corintios 3:3 dice, está hablando de que el judío, cuando lee la Biblia ahorita, su mente está tapada, porque se ha puesto una dureza, una banda de dureza por Dios, hasta que no llegue el cumplimiento y la llenura del último gentil que entre al redil, el último que entre a la casa de Dios. Entonces dice, siendo manifiesto que sois ustedes carta expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con ¿qué? Con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra. ¿A qué se refiere? A los 10 mandamientos. Ustedes son la carta que son de Dios, y no confíen en esos mandamientos de tabla. No, el Espíritu Santo en ustedes. Y dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, otra vez de Moisés, sino del Espíritu, porque la letra mata, el Espíritu vivifica. Es nuestro deseo, hermanos, que Dios me use a través de su Espíritu Santo para cumplir todas las maravillas a donde Él nos ha llamado. Ay, es casi imposible que mi papá llegue a Cristo. Ay, que mi hijo vagabundo que anda por allá y hasta la cárcel, como algunos aquí, ¿verdad? No menciono nombres. ¿Cómo lo va a salvar Dios? Y lo bueno, no solo salvo, sino predicador, sembrando iglesias por todos lados. Entendiendo los pactos, hermanos, nos da tanto ánimo, nos ayuda a despertar en la mañana con un propósito y con un ánimo bastante positivo. Hoy voy a conquistar el mundo para Cristo. Así es de que, mire, hermanos, no sé a qué horas quería nuestro hermano Emilio. Quiero que me invite otra vez, por eso vale más que guardar el tiempo. Pero el milenio, hermanos, los 1000 años, algunos lo ponen como otro pacto, pero yo lo pongo como el resultado del nuevo pacto. Cristo vendrá otra vez, va a juzgar todas las tierras, y luego va a establecer su reino. Entonces, hermanos, no voy a leer todos estos textos,
quizás solamente Romanos 11. Hermanos, no quiero que ignoréis este misterio. ¿Qué es un misterio, hermanos? Algo que en el Antiguo Testamento no se menciona, pero que ahora, en este tiempo, está siendo revelado. Un misterio no es lo que se ve en las películas, o la católica usa la palabra totalmente distinta. Esa no es la definición del diccionario. Es algo no conocido que ahora se conoce. Es un misterio, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento solo en parte, hermanos, no por completo. Hay judíos cristianos en todo el mundo, hay sinagogas cristianas de judíos en todo el mundo, inclusive en Israel. Endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo. Vendrá de Sion el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. No voy a leer Apocalipsis 20, pero ya lo cité varias veces. Hermano, no sé si hay preguntas, tiempo para preguntas, porque les di quizás lo que es un resumen de los 7 pactos y les entregué el último, que crece de gloria en gloria hasta el más glorioso. Así es de que ya recibieron el plato lleno, hermanos. Hermano Efraín, no nos hace el favor de cerrar esto en oración, hermano. Si alguien tiene alguna pregunta, porque esto es algo que muchos anhelamos y muchos todavía nos queríamos ir con la ley de Moisés y la queríamos aplicar. Y creo que esto nos lleva a sentirnos más libres todavía, que lo que Jesús hizo a través de su muerte, cumpliendo la promesa de Dios para los gentiles, estamos viviendo hoy en día. Y esto que es una esperanza nueva para muchos. Entonces, si me gustaría, si alguien tiene alguna duda o alguna pregunta, aprovecharlo. Bromeando con mi hermano, dice, pues alguien dijo a tales horas, pero la gente se va, sigue ya hasta la hora que tú quieras. La verdad es que está muy enriquecido esto, y sí me gustaría, si alguien tiene alguna duda, pues que la estén ahorita, porque es el tiempo que Dios nos está permitiendo vivir para sacarnos de las ataduras del pasado. Hermanos, iba a predicar una hora más, pero ya no tengo mucha fuerza, porque una pareja aquí de esta iglesia me contaminó, hermanos. Me llevó a todos los mejores restaurantes, me forzó las mejores delicias, y yo le dije, no, por favor, no. Me cansé de rogarle. Me cansé de decirle que ya no. Pero me enfermé un poquito, hermanos. Seguramente está sellado en el destino. ¿Alguien conoce el canto? Era nuestro hermano José Luis y su esposa Patti. Gracias, hermano. El micrófono para que se escuche, por favor. Haciendo una analogía, una separación que es la ley y la gracia en las dispensaciones. Lamentablemente lo digo como conocimiento de causa, porque en mi época es lo que yo vivo con la gente que me rodeo, no hablo de aquí. El común denominador de los pastores, de misioneros, de gente que conoce de
que tienen el camino abierto, el velo ya se rasgó, pero siguen todavía atados en sus rituales que les han enseñado por generaciones y generaciones. Como que no han sabido dónde ubicarse, dónde posicionarse para poder caminar hacia un camino amplio. La Biblia dice que el camino es angosto, es muy estrecho, pero ese camino es el de la gracia. Es el camino que ya no tiene las ataduras. Es el camino que nos dice: lleva mi yugo. Si mi yugo es fácil, toma tu cruz y sigue. Eso es gracia, pastor. ¿Alguien más? Hable ahora o calle para siempre. Hay muchas cosas que a mí me cuesta entender de la palabra, aunque estudié en el instituto, pero cuando yo estudié en el instituto yo estaba segura de mi salvación, de lo que Cristo había hecho en la cruz del Calvario. Pero a través del tiempo, cuando hubo predicaciones de que tu pecado, de que esto, de aquello, de que no vas a entrar, de que si vas a entrar, entraron dudas en mí. Y yo le agradezco por lo que está compartiendo ahorita, porque ahora me dan renueva mi seguridad en esa salvación por la gracia, por ese nuevo. Gracias. Hermanos, con mi profesor de seminario, el doctor Carlos Ray, que tenía 2 doctorados y ya hasta escribió una Biblia, hermanos, la Biblia Ray. Le dije: bueno, pastor, profesor, tengo yo dudas de varias cosas, muchas cosas. Y le dije: ¿a qué punto en sus estudios llegó ya a decir, ya lo conozco bien? Dice: mi hijo, con más que estudio, más preguntas me salen, pero muchas respuestas se despejan. Ahora las nuevas preguntas no son tan llamativas, pero sí son preguntas que uno siempre al leer el texto le salen. Así es de que, mire, hermanos, cuando tiene dudas más que nada de su salvación, el nuevo pacto en su sangre primero, pero el Evangelio de Juan, hermanos, léalo, porque ¿para qué fue escrito el Evangelio de Juan, hermanos? Para que creáis, y creyendo que tengas vida eterna. Es bastante sencillo. Y luego en primera de Juan les escribo todas estas cosas, ¿para qué, hermanos? Para que sepáis que tienes vida eterna. 2:3. Él quiere que tengamos certidumbre, pero complicamos las cosas porque nos enredamos con textos que nadie sabe lo que significan, pero lo están usando en su contra. Juan 3:16, el texto más sencillo. Cualquier niño, hermanos, al compartirlo, su corazón brota en salvación. ¿Quién no quiere amor, hermanos? De tal manera amó Dios al mundo. ¿Cuál manera, hermanos? Dio su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuántos pastores, hermanos, rectificarían sus predicaciones si repasaban esa breve parte? Parece que este texto te condena, pero pastor, ¿qué de Juan 3:16? Ahí dice: jamás. Juan 5:24, de cierto os digo, el que cree que tiene vida eterna. Segundo, no vendrá condenación. Hermano pastor, dice no vendrá condenación. Ahí no hablo de lo que me está pasando en mi vida, esto está hablando de la eternidad. No vendrá a condenación, más, tercera promesa, ha pasado de muerte a vida. Uno de los primeros que memoricé, hermanos, porque cada vez que peco, digo, ya no me va a perdonar, ya me va a castigar, ya me va a llevar la vida, ya voy rumbo al infierno. Y solo repito las palabras que Cristo mismo dijo:
No el pastor, no la radio, no la televisor, directamente de la boca de nuestro Salvador. ¿Por qué puede decir eso? Porque Él pagó por todos los pecados pasados, presentes y futuros. Y ya no hay nada que nos detenga de la vida eterna, hermanos. Hay muchas consecuencias, hermanos, de no seguir a Cristo. Pero sigue siendo su hijo. Estas cualquier niño las entiende. Entonces llega Apocalipsis y se reúne tal y tal no heredarán el reino de Dios. Yo soy uno de esos mentirosos. Vuelva a Juan. De tal manera, de cierto os digo, el que cree tiene, no vendrá a condenación jamás. Y luego pídale perdón y vuelva a su dulce comunión. Todas preguntas que uno tiene de su vida, dudas, busque las cosas más sencillas de la Biblia que prometen lo contrario. Bueno, lo que parece que es lo contrario. Siempre se interpreta la Biblia, los textos más sencillos contra los textos más difíciles. Siempre se escoge los sencillos. Y luego de ahí trata de arreglar el otro, y no sé por qué, quizás no es el trasfondo, quizás se manda mala interpretación. Sí, es cierto, use otra Biblia, busque otros textos que usan esos mismos quejas, pecados, pero siempre vuelva a Juan 3:16, Juan 5:24. Hay muchos, hermanos. ¿Crees esto, Marta? Sí, Señor, yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Y con eso Marta se salvó. Nomás una sencilla respuesta de ¿quién es Jesús? Entonces no se enrede con esos más grandes hasta que se gradúen. ¿Listo? Amén. ¿Me permites? Gracias. Bueno, como ustedes saben, nuestro amigo ha venido desde el miércoles, ha estado con nuestro amigo Jeffrey, el jueves con nuestro amigo Román, viernes con nuestro amigo Aldo, sábado ha estado con Naim y Yola, y hoy estuvo con Efraín. Ah, es cierto, gracias. Estuvimos teniendo un tiempo lindo con los niños en la mañana. Miren, para los que no saben, ya subimos un video de 20 minutos y ahí él comparte parte de lo que fue en su vida. Pero él no me ha pedido que lo diga. Pero a los 5 años, su papá lo tuvo que dejar en un orfanatorio porque tuvo que repartir a sus hermanitos con diferentes personas, pero a él le tocó ser criado en un lugar de estos. En esa temporada, su mami de él enferma y muere de cáncer. Y él tuvo un dolor en su corazón, se apartó, se aisló, en depresión, enojado con medio mundo. Pero un día él clamó a Dios y Dios lo empezó a ayudar. Ahora, cuando él estaba compartiendo esto, uno de los niños estaba distraído. Pastor, empezó a poner atención. O sea, fue encantado con lo que compartió. Y ya después de que hicieron el juego de las chicas, el equipo, la comida, el final terminamos con un tiempo para ver quién podía compartir algo de lo que el pastor compartió. Y uno de ellos dijo: yo aprendí de la historia del pastor Amado. Si yo también perdí a mi mamá de cáncer. Y empezó a llorar. Así es que, por el hecho de haber hecho eso, así como se lleva desayuno a los hospitales, así como se lleva trabajo en un lugar,
la música en algún lugar, se ministra en algún lugar, Dios hace algo. Y él se sintió tan identificado con ese niño que, ¿10 años, 12 años? Como 10 años. 10 años. Kevin. Y eso a todos nos conmovió, a todos. Y otra cosa, corrígeme si no, si me equivoco. El pastor Aldo estaba preparando el lugar para comer, o sea, para poner la carne en el asador, le tocó esa parte, y un jovencito se acerca contigo. Y le dice, ¿quieres carne? ¿Mande? ¿Cómo le gusta la carne? ¿Y cómo fue lo que te dijo? Que no le gustaba. Y le llamó la atención eso a él, ¿no? ¿Por qué? ¿Y qué fue la respuesta que te dio? Que no había probado esa carne. O sea, los niños que estaban ahí estaban pasando por una situación difícil que muchos de nosotros no hemos pasado, o a lo mejor sí. Pero esa fue una gran satisfacción de ver cómo Dios obró. Y hoy el domingo en la mañana también fue de gran bendición, y hoy indudablemente aquí en casa con ustedes ha sido también lindo. Voy a cerrar. Cuando planeamos todo esto y nos llamamos por teléfono, digo, son 7 pactos, 7 mensajes, y hoy termina aquí. Me gustaría, si les parece bien, que nos pongamos de pie y que oremos por él. Él el martes se va, mañana es día de trabajo, me va a acompañar en unas diligencias legales, pero el martes se va, pero quisiera que oráramos por él. ¿Sí? Pastor José Luis, Pastor Emilio, les dejo el lugar, y gracias, Iglesia del Buen Pastor, por su corazón, por aguantarnos. Yo sé que ya debería estar en casa cenando, pero bueno. Quiero invitar a mi esposa, por favor, que pase, hermano, junto con su esposa, pasen, por favor. Pati. Queremos, hermano, tú eres pastor. Pasa adelante, por favor. Su esposa también. Hermano Silvio, su esposa, por favor. Pasen, por favor. ¿Por qué le digo que pase con su esposa? Porque creo que Dios nos puso de 2 en 2. Y un día platicando con la esposa del pastor, dice, pues a mí siempre pasan a mi esposo a orar por los enfermos o por X, y a mí nunca me toman en cuenta. Y pues qué bueno que me lo dijo, porque esta iglesia, el pastor, es la iglesia que rompe con los modos de actuar de muchas iglesias. Y puedo decirle con mucho orgullo de bueno, esta es la primera iglesia donde una mujer predicó de la denominación. En muchas iglesias no lo permiten todavía predicar a la mujer, pero esta fue una de las iglesias donde predicó una mujer en la denominación. Y ella me decía, ¿y por qué? Porque la mujer vale igual que el hombre. Le digo, y algo que a mí de repente me da envidia, Dios te habla más bonito a la mujer que al hombre. Entonces, por eso aquí en esta iglesia es la pareja, los dos son uno. Y creo que la bendición es mucho más grande cuando la pareja ora. Y espero un día conocer a su esposa, que esté aquí con nosotros y que se siente en casa también. Entonces, los demás les pido que se pongan de pie, extiendan su mano, por favor, vamos a orar. Señor y Padre Celestial, te damos gracias por la palabra que nos trajiste. Porque, Señor, nos has traído, Señor, el descanso. Nos has traído nuevo aliento, Señor. Nos has traído la palabra y la revelación que anhelábamos, Señor. Gracias, Señor, porque nos das cada día
para seguir adelante. Pero ahora, Padre, te pido en el nombre de Jesús que tomes en tus manos a tu siervo, Señor, que lo fortalezcas, Señor, que renueves sus fuerzas, Señor, que lo renueves como las águilas, que le des la fuerza del búfalo para seguir predicando tu palabra. Y Padre, el sueño que yo le comenté a él, si es tu voluntad, en tu tiempo se haga en este lugar, Señor. Padre, ahora te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que lo bendigas grandemente, que lo prosperes, Señor, que le des esa sabiduría que viene de lo alto, Señor, y que su palabra y la autoridad que viene de ti, mi Dios Espíritu Santo, újalo con unción especial. Llénalo, Señor, de más amor y de más sencillez que lo ha llenado hasta ahorita, Señor, porque hemos aprendido de Él, Señor, porque el Señor, Él se da, Él se entrega a lo que tú le has encomendado. Que sea un ejemplo para nosotros, Señor, que podamos, Señor, servirte a ti como lo hace Él, en el bendito nombre de Jesús. Y Padre, usted dice que si 2 o 3 se ponen de acuerdo por cualquier cosa aquí en la tierra, usted lo va a hacer desde los cielos. Y nos hemos puesto de acuerdo, Señor, para que usted extienda ese manto de protección sobre él, Señor. Que le renueve sus fuerzas, Señor, y que le des palabra de sabiduría y de ciencia, como se las ha dado hasta ahorita, Señor. En el bendito nombre de Jesús. Amén. Ya no hay la basura. Bueno, vamos a